desde hoy ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí. Porque hoy no siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar sola y estoy con... Bien. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Yo soy Isis Salas y me da mucho gusto que nos sintonicen como cada semana y sobre todo, bueno, un lunes como hoy, que tenemos un tema tan interesante que es el de patrones de conducta, ¿no? ¿Quién no ha repetido o no se encuentra repitiendo un patrón de conducta? Pero bueno, ¿esto con qué se come? Y pues para este tema, pues está con nosotros, nos acompaña y le agradezco mucho, además de darle la bienvenida, la maestra Karen Elizabeth Arcila. Bienvenida. Gracias. Hola, pues muy buenas tardes a todos los que nos ven aquí en Viviendo tu Mundo al 100. Soy el terapeuta Wilber Romero y bueno, vamos a comenzar ya a escuchar de qué se trata este programa. Hola, buenas tardes. Yo soy Adrián Novelo. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Y bueno, vamos a hablar, el tema del programa del día de hoy es justamente patrones de conducta. Entonces, cuando hablamos y pensamos en la conducta y sobre todo buscamos tratar de referirnos a la existencia de estos patrones, me gustaría que, bueno, quienes nos puedan estar viendo o escuchando, traten de imaginar todas esas situaciones que hemos vivido en el día a día y que de pronto uno pudiera decir, ¿no? Oye, ¿por qué será que a mí siempre me va mal en mi trabajo? No, ya me cambié 3 veces de trabajo y parece ser que a mí siempre me tocan jefes que me andan persiguiendo o que me andan haciendo la vida imposible, ¿no? A veces valdría la pena, como dentro de todo esto de lo que hablamos del desarrollo y enfocarnos al bienestar y cómo vivirnos al mundo al 100, en poder reflexionar y pensar, bueno, a lo mejor no es que me toquen malos jefes, ¿no? Sino que a lo mejor tenga que ver algo o esté involucrado con la manera en la que yo me estoy desenvolviendo. Entonces, un poco quizás sobre eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es, Adrián. Pues buenas tardes, gente bonita de Viviendo tu Mundo al 100. Soy Licia Ávila, tanatóloga, y para abrir el tema de patrones de conducta voy a leer la frase de referencia del día de hoy, que dice de la siguiente manera: te deseo todo el coraje que necesitas para romper con los patrones que ya no te sirven. ¿Cómo ves esta frase, Karen? Bienvenida. Ah, ¿qué tal, Isi? Pues a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y pues muchas gracias por la invitación. Oye, pues excelente la frase. Creo que sí se requiere para empezar mucho coraje para romper con estos patrones que tenemos. Y pues qué bueno que hoy, el tema me encanta, la verdad. Sí, ¿sabes qué, Karen? Digo, realmente sí nos sentimos honrados de que nos acompañes, porque bueno, para la gente que nos escucha, Karen es directora del Instituto de Desarrollo Humano y Bienestar. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual, que además yo soy fan de esa corriente, con formación en el Albert Ellis Instituto de Nueva York y en el Instituto Beck de Filadelfia, donde se capacitó en terapia cognitiva, tratamiento para la depresión, para la ansiedad, también por la Universidad de Panamá. Bueno, está certificada como coaching, o sea, es una persona, una profesional del comportamiento y de la conducta humana, y además pues tiene 18 años de experiencia como terapeuta clínica, ¿no? Y docente a nivel licenciatura y maestría en estos temas. Así que aunque la vean muy joven, pues sí tiene mucho bagaje, mucha formación y pues también mucha experiencia en este tema que vamos a tratar hoy. Y pues en la actualidad ella está en proceso de certificarse en terapia EMDR por el Instituto MDR. Así que pues de verdad que sí estamos muy honrados de que nos acompañes, Karen, y de que platiquemos, de que podamos platicar acerca de este tema, ¿no? Excelente, no, padrísimo, gracias. Oye, Karen, ¿y qué te parece si para la gente que nos está viendo pudieras tú compartir qué es primero que nada un patrón de conducta? Claro. Sí, yo creo que lo primero es empezar por ahí, ¿no? Y un poco lo que comentaba Adriana hace un ratito acerca de cómo de repente
caigo en lo mismo, ¿no? O sea, dice la canción esta de Alicia Villarreal, caigo ¿cómo dice? Caí de nuevo y con la misma piedra, Con la ¿no? misma piedra, exacto. Y entonces me encuentro como que dices, bueno, ¿qué pasa, no? Que siempre tengo me topo con el mismo tipo de parejas, o de repente, a veces estoy en un mismo patrón, por ejemplo, estoy siendo adicto a algo, por ejemplo, vamos a decir, al alcohol, y dejo el alcohol, y cuando me doy cuenta ya estoy enganchado en otra cosa, ¿no? En el casino, y luego ya no estoy en el casino, pero estoy con el cigarro, o sea, siempre estoy como en lo mismo, ¿no? Y pues, bueno, creo que sí es interesante cuando vemos nosotros que estamos en el área de terapia, pues le llamamos estos patrones de conducta, a esto que se vuelve como que se repite, ¿no? Y en la historia de una persona vemos que de repente dice, oye, pero ¿desde cuándo te está pasando esto? Pues resulta que tenemos una historia en donde esto que es lo que a mí me está molestando hoy, lo he padecido a lo largo, pues, de varios ciclos de vida, ¿no? En donde he tenido que repetir lo mismo, ¿no? Y sobre todo también cuando nosotros damos estas respuestas, o sea, porque aquí quiero hablar también no solo de que me ocurra lo mismo, sino que yo como que repito una historia, sí, y a veces vemos que reacciono de la misma manera siempre, ¿no? Entonces, siempre que me topo con esta situación o con este tipo de parejas, yo siempre me someto o yo siempre caigo otra vez en miedo, vuelvo a sentir lo mismo. Entonces, un poco nos referimos con el patrón de conducta es eso que es repetitivo y que no solamente se repite, digamos, en mi entorno, sino en mi forma de reaccionar, desde mis pensamientos, mis emociones y la manera en que yo respondo, ¿no? Mi conducta. Oye, Karen, y esto es súper interesante porque ahí en consulta con las parejas de repente o con a veces personas que llegan porque terminaron una relación, de repente sí podemos o se podrían identificar estos patrones de conducta en el momento en el que de repente te dicen, no, es que siempre me toca vivir una relación de la misma manera, me engañan, no me mienten, o porque es así. Entonces, a veces sí escucho que hasta se sienten culpables de que estas situaciones las vivan una y otra vez, y a veces es difícil el identificar el patrón, ¿no? Este patrón donde yo creo que sí es importante un proceso terapéutico para que puedan identificar los patrones. Y para todos los que nos están viendo, para todos los que ven el programa de Viviendo tu Mundo al 100, yo creo que en ese momento puedan ir como pensando en cuáles pueden ser esas cosas que han vivido y que han sido repetitivas a lo largo, como tú dices, de la historia de la persona, porque está súper padre esto. Y hablando de esto, Karen, ¿puedes darnos algún ejemplo de algún patrón de conducta, ya sea familiar o de pareja o estos que vivimos de manera individual, para que la gente que nos ve, pues pueda como ir identificando de repente? A lo mejor ahorita, terminado el programa, no van a decir ya este es mi patrón, pero sí que les haga como un poquito de sentido esto que estamos platicando. Perfecto, claro. Por ejemplo, vamos a decir, voy a irme a una historia, ¿no? Desde el principio, ¿no? De las historias, que es cuando empezamos nuestra crianza, ¿no? Vamos a empezar desde ahí. Entonces, vamos a hablar de una persona que siempre fueron muy exigentes, ¿no? Con esta persona. Siempre le pedían que, pues, los resultados fueran perfectos, que todo tenía que salir bien. Cuando venía con una mala calificación, pues entonces era un caos familiar. Entonces había mucha como exigencia de que esta persona casi tuviera calificaciones perfectas, desempeño perfecto en la escuela, en los deportes, en todas las áreas de su vida. Y si no era así, entonces, pues, digamos que le hacíamos sentir a esta persona que era, pues, no lo suficiente, insuficiente, ¿no? Entonces, pues, digamos que, ¿qué es lo que aprendí en esa etapa de mi vida en donde yo tuve que esforzarme mucho por lograr llenar las expectativas de mamá y papá en relación a pues calificaciones, desempeño, etcétera? Pues aprendo que la manera de ser amado o aceptado, ¿no? Pues es a través de hacer las cosas siempre muy bien y nunca equivocarme.
y que equivocarme es sinónimo de desprecio, de sentirme menos, de que me rechacen, ¿sí? Entonces, pues, digamos, esta persona pequeñita crece con esta idea y conforme va creciendo, pues utiliza el mismo patrón. Es decir, de repente tengo, ya no está mamá y papá porque yo ya, vamos a decir que ya estoy en una etapa, vamos a llamar adolescente, ¿sí? Que todavía es importante mamá y papá, pero ahora estoy con amigos, ¿no? Y empiezo a conocer pareja y todo, ¿no? Pero entonces yo empiezo a aplicar eso mismo que aprendí, lo aplico ahora a las situaciones sociales. Entonces, con mis amigos, por ejemplo, siempre, si no hago mucho o hago las cosas como perfectamente bien, según lo que para mí es perfectamente bien, en cómo me relaciono con ellos, siempre termino sintiendo como que fui insuficiente o los demás no me van a valorar, ¿no? Entonces, vemos a una persona que quizá se esfuerza mucho en las relaciones, que quizá empieza a tener un poco de ansiedad porque quizá se equivoque en lo que diga, no diga las palabras apropiadas, quizá, y una persona considere que no está haciendo las cosas suficientemente bien, ¿sí? Entonces, como que nos vamos así y nos vamos a la etapa adulta y vemos lo mismo, ¿no? Entonces, quizá empezamos a encontrar que la persona siente mucha ansiedad todo el tiempo, se esfuerza muchísimo por lograr buenos resultados, lo logra, ¿no? Porque se esfuerza mucho, pero siempre hay ese margen de error y entonces todo el tiempo estoy con angustia, como todo el tiempo tratando de adivinar cuál es el margen ese perfecto y constantemente volviendo a sentirme quizá insuficiente en las cosas que hago, aunque me esfuerce mucho por lograrlas bien, ¿no? Este podría ser un ejemplo de un patrón, ¿no? Que estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma forma de actuar, que en este caso es esforzarme mucho por resultados casi imposiblemente perfectos y sentirme siempre insuficiente de alguna manera, ¿no? Y preocuparme mucho por ser amado de esta manera. Oye, fíjate que ahorita que estabas hablando de los patrones, pienso, ¿cómo vamos adquiriendo este patrón? Porque además todo esto es como a un nivel inconsciente, ¿no? O sea, no es que tú digas, ay, bueno, como a mí me exigieron, yo también voy a exigirle a mi pareja o voy a exigirme, o sea, es un proceso interno, pero ¿cómo pasa? O sea, ¿cómo vamos, desde pequeñitos adquiriendo este patrón? Porque incluso yo pensaba, bueno, por ejemplo, que el ejemplo servía, ¿no? Como yo veía porque en una ocasión tuve un caso de una persona que sí, como se autoexigía muchísimo y estaba muy ansiosa, pero nunca le habían exigido, o sea, ella nunca le habían exigido nada. Uh-huh. Sin embargo, su familia o su entorno sí era como muy, a ellos exigían, o sea, a ella no, pero a sí mismos. Entonces, vivía en esa ansiedad de no lograr, pero nadie le recriminaba, nadie le exigía, nadie, era como ella, ¿no? O sea, como esta persona a la que se exigía. Entonces, digo, ¿cómo es como también el ejemplo puede ser? Claro. Sí, ¿cómo lo adquirimos? Pues sí, la verdad es que los primeros años de vida son claves en nuestro desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues principalmente digamos que estamos adquiriendo el aprendizaje, imagínense, de todo. Para empezar, el lenguaje, que el lenguaje influye mucho en este tipo de cosas, ¿no? Las cosas que aprendo a decirme a mí mismo. Entonces, esas primeras etapas de vida, quizá yo nazco con un cierto temperamento, le llamamos, ¿no? Como esto que vemos que los bebés no son todos iguales, pero nacen con una característica más irritables o más tranquilos. Pero todo lo demás se vuelve como un aprendizaje, ¿no? A lo largo del desarrollo de la vida de alguien. Que bueno, hablando de esta parte del desarrollo, por lo regular, las personas como más influyentes, pues van a ser los que fueron mis criadores, ¿no? Uh-huh. Y pues como seres que somos sociales, pues sí, va a haber naturalmente un deseo de pertenencia y de apego, ¿no? A estas personas que sean nuestros cuidadores, porque realmente en esa etapa dependemos de estas personas, ¿no? Entonces es algo muy natural y muy sano el hecho de buscar vínculos, ¿no? Importantes en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Pero esto lo empezamos a manifestar desde la infancia. Y creo que, sí, normalmente estos patrones de verdad casi siempre nacen desde esa etapa infantil, pero también puede pasar, o sea, no quiero decir que siempre pasa así, puede ser que yo empecé a tener un patrón hace unos 2 años, ¿no? Okay. A partir a veces de una experiencia que me marca, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo siempre fui relajada, tranquila y todo, pero hace 2 años yo iba caminando por la calle, alguien, pues me
me asaltó, me amenazó de muerte, me dejó de hecho encerrada. Y yo después de eso vivo con un patrón repetitivo, ¿no? De siempre estar checando, no salgo, si salgo checo quién está. Entonces empiezo a notar patrones que vienen a raíz de algo que impactó de manera importante, ¿no? Mi vida, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, casi siempre podemos decir que se adquieren desde la infancia, pero puede ser que a partir de ciertas experiencias que fueron para mí importantes, de ahí empiezo a desarrollar patrones, ¿no? Oye, Karen, y yo tengo así como que una pregunta con respecto a esto de los patrones. Por ejemplo, un patrón es como una programación. O sea, yo crezco, soy una niña, por ejemplo, y veo en mi familia que ocurren ciertas cosas que aunque a mí no me digan, yo como niña las interpreto. Así es. Entonces, interpreto un suceso y decreto algo en mi modo de supervivencia, en mi modo de defensa, ¿no? Y entonces, obviamente, como niños, vamos interpretando y la familia ni siquiera es consciente de esos mensajes que un niño interpreta, porque cada niño va a interpretar de acuerdo, pues, a sus recursos, a su historia, a su temperamento, como tú decías, ¿no? Y obviamente, al ir pasando el tiempo, vamos nosotros como que, pues, esa programación que tenemos la vamos expresando, ¿no? Expresando como un modus vivendi, como una manera de sobrevivir ante una circunstancia, etcétera. Entonces, una vez de que alguien, por ejemplo, logre, o sea, pueda hacer esa introspección, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que yo he repetido de manera constante en mis parejas, por ejemplo? Una vez que alguien pueda identificar a lo mejor ese patrón o esa programación, ¿no? ¿Qué puede hacer para poder ir desprogramando? O para ir rompiendo o quitándole fuerza, porque yo pienso que un patrón, pues no se rompe de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es como que ir quitándole fuerza hasta lograr, pues digo, yo tengo 40 años y 40 años he respondido ante la misma situación. O sea, no voy a romperlo de un día para otro, sería como que demasiada experiencia, ¿no? Claro. Bueno, no sé. Definitivamente, como la frase con la que empezaste, creo que esa es una muy buena frase con que empezar, porque saber que o sea, que no va a ser una cosa como de, ya me di cuenta y ya se modifica, ¿no? Como dices. Es como que tomar conciencia, ¿no? Claro, un primer paso siempre es darme cuenta, ¿no? Como lo decían hace un rato, ¿no? O sea, es decir, no es algo de lo que estemos siempre tan conscientes. O sea, es decir, sí requiere a veces plantearme, ¿no? Un poco qué cosas sean, en qué cosas yo tiendo a repetir lo mismo, las mismas formas de reaccionar, de sentirme, de pensar, ¿no? O las mismas situaciones en las que tiendo a caer, ¿no? Y repito una y otra vez. Y de ahí todavía empieza una búsqueda un poco por eso el proceso terapéutico pues ayuda mucho, porque es esa acompañante, ¿no? Que me está iluminando un poco mi camino para que sea más fácil encontrar tomar conciencia de esas cosas, ¿no? Entonces la psicoterapia ayuda mucho en este aspecto. Pero bueno, una de las cosas que suponiendo ya me di cuenta de esto y cómo irlo modificando, pues yo siempre pienso que creo que, bueno, lo primero es darme cuenta que estoy refiriéndome a un patrón como algo que sí es cierto que aprendí y que desarrollé, pero no es algo que me define en sí. O sea, como separar un poco lo que yo soy a lo que yo aprendí o a lo que yo pienso o a lo que yo siento o a lo que yo hago, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso me permite manipular algo. O sea, si yo sé que esta plastilina no soy yo, ¿no? O sea, es más fácil que yo pueda como moldear, ¿no? Entonces, este ejercicio de separarme de aquello que yo estoy experimentando y poder decir, bueno, esto que me pasa sucede porque yo tengo este patrón en donde yo repito nuevamente ideas y maneras de reaccionar ante las cosas de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, siempre estoy en el ejemplo que puse, ¿no? O sea, me doy cuenta que yo creí que era insuficiente lo que hacía y que la única forma de ser amado era haciendo las cosas perfectamente, y eso me tiene atrapado en una angustia de siempre decir las cosas perfectas, y me tiene atrapado también en estas relaciones como un poco estresantes, porque pues siempre estoy un poco pensando si voy a realmente a adquirir esa palomita de perfección, ¿no?
Claro. Con un miedo a equivocarme, a fallar, etcétera. Entonces, ya, ok, entonces eso que me sucede, así como eso que me pasa, es algo externo a mí, como es algo que ya descubrí, pero no soy yo. Entonces, para mí el primer paso es ese, separarme de aquello, de lo que he descubierto, ¿no? ¿Para qué? Para que como un siguiente paso, entonces ya puedo empezar a modificar. Una de las cosas que realmente son como las más rápidas y efectivas para este tipo de cosas es empezar a tener experiencias contrarias, porque precisamente la manera en que se alimenta un patrón, uno se pregunta, oye, ¿cómo puede ser que yo siga creyendo que soy poca cosa? Si ya, o sea, ya he logrado, ¿no? O sea, ya tengo tantos logros, ya hasta me gané el mérito de no sé qué, o sea, tengo tantas cosas y no las percibo porque yo sigo sintiendo que soy poca cosa porque así lo siento, ¿no? Y entonces a veces es un contraste que decimos, ¿cómo una persona puede continuar creyendo lo mismo que creyó cuando era niño si sus circunstancias son tan distintas, ¿no? Entonces, mucho de lo que alimenta estos patrones es que tiendo a repetir, ¿no? Y cuando repito, me cuento a mí mismo la misma historia. Ya viste, por eso en que te equivocaste, claro. Por eso se alejaron de ti. Empiezo a repetir las historias, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta y empiezo, para empezar, les decía, abrirme a experiencias distintas a las que corresponden a mi patrón, yo empiezo a ganar experiencia, así como gané experiencia de niño, de experiencias que eran reales, que me hicieron creer estas cosas y sentirme así. Ahora tengo experiencias que me hacen grabar información contraria, donde digo, oye, o sea, ¿me puedo equivocar? Y entonces muchas veces en terapia, por ejemplo, en el ejemplo que estoy poniendo del perfeccionismo, que sería uno de muchos patrones, pues entonces nos empezamos vamos a ver qué pasa si a propósito nos equivocamos, ¿no? Y nos enfrentamos a eso que tanto temo, ¿no? Y vemos qué pasa si de verdad no soy tan perfecto y cómo empiezo a darme cuenta que la gente que me quiere no me deja de querer porque me equivoque, ¿no? Y me voy dando cuenta que puedo superar un error y me voy dando cuenta que realmente mi ser no depende su valía de cuánto, qué tan bien o mal hago algo, sí. Okay. Oye, Karen, entonces, por ejemplo, un patrón pudiera ser como que alimentado por las creencias. Claro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo la creencia que equivocarse está mal, o la creencia que soy insuficiente, o etcétera. O sea, de esa creencia me lleva a tener ese patrón de conducta. Está ligado, ¿no? Está ligado. Lo que pasa es que todo eso es como un paquetito. Yo así me lo imagino, ¿no? Ah, okay. Porque, vamos a decir una de las más comunes. Vamos a hablar de una creencia común. Hay algo mal conmigo. O sea, siempre que algo pasa o algo sale mal, es porque probablemente hay algo mal conmigo, ¿no? Entonces, ¿por qué me dejó mi novio? Porque hay algo mal conmigo, ¿no? ¿Por qué no logré ese sueño igual que yo tenía? Pues porque hay algo mal conmigo, ¿no? Entonces, siempre hay algo mal conmigo. Entonces, cuando tengo un logro, eso no me doy cuenta, eso no cuenta. Pero sí eso cuenta. Fue casualidad, no fue suerte, ¿no? O sea, fue suerte, fue gracias a otra persona, pero no me lo puedo atribuir porque conmigo hay algo mal. Eso es una creencia, ¿no? Y esa es una creencia que, como decías, Lizy, o sea, sí se relaciona con que yo, entonces, una creencia me va a filtrar. Es como si yo me pusiera, por decir, ¿no? Unos lentes rojos donde todo lo veo rojo, unos lentes verdes donde todo lo veo verde. Entonces, va a filtrar mi manera de percibir las cosas. Entonces, si yo pienso que hay algo mal conmigo y alguien me quiere auténticamente por lo que soy, yo no voy a ver eso. Yo lo que voy a ver es que cuando esa persona se aleja, es seguramente porque hay algo mal conmigo. O sea, voy a repetir la misma creencia y voy a actuar, que es lo peor, en consecuencia. Entonces, por eso, un poco lo que empezamos hablando de cómo caigo en los mismos patrones, resulta que muchas veces yo sin querer genero que eso suceda, ¿no? Entonces, como yo tengo la creencia de que hay algo mal conmigo y que mi pareja por eso se ha alejado y obviamente me va a dejar porque hay algo mal conmigo y ya se está dando cuenta que no soy suficiente, ¿no? Entonces, empiezo yo a tener conductas que definitivamente alejan a esa persona y se confirma entonces mi creencia. Ahí está, ya viste, porque hay algo mal conmigo, me dejan, ¿sí?
Y entonces, sin darme cuenta que yo me estoy comportando de ciertas maneras, ¿no? Entro en una depresión o empiezo a ignorar a mi pareja, me centro en mí mismo, la otra persona no sabe qué onda, ¿no? Y a veces tocamos, bueno, Wilber creo que es experto en esa parte, o sea, tocamos también una herida de la pareja sin darnos cuenta y jugamos con el otro patrón también, ¿no? Entonces se vuelve un poco, ahora sí que ya los dos estamos un poco retroalimentando o haciendo verdad la creencia de cada uno, ¿no? Porque si mi pareja piensa me van a abandonar y se van a alejar de mí, pues yo lo estoy cumpliendo también para él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, un poco como pasa en las relaciones. Sí, oye Karen, yo pensaba también, sobre todo ahorita que hablabas dentro de la forma en la que definías el patrón de conducta, en cuanto a la parte del aprendizaje, ¿no? Y sobre todo ahorita que hablas de cómo, vamos a decir, cómo los diferentes factores pueden ser que van alimentando esos mismos patrones de conducta. No sé si pudieras también como ver o darle sentido al hecho que en algunas situaciones pareciera más fácil o más, bueno, yo lo veo así, como más tentador atribuir a un factor externo aquello que está condicionando mi conducta. O sea, sin llevarnos al punto de decir, bueno, todo es mi culpa y todo es malo, ¿no? Pero decir, bueno, es culpa de mi mamá, es culpa de mi jefe, es culpa de mi pareja, es culpa, bueno, o sea, del calor, ¿no? Cosas por el estilo. Ajá. Y entonces, como eso, pues a veces, no sé, nos alejaría tal vez de tener esa conciencia para acercarnos al cambio, ¿no? Así es. Yo creo que precisamente que le damos la atribución, ¿a qué le atribuyes que pasa algo, no? Entonces hay personas que siempre lo ven fuera de sí mismos y hay personas que lo ven siempre dentro, ¿no? Entonces, todo lo que pasa es porque yo, ¿no? Porque es culpa mía. Y hay personas que al revés, todo lo que pasa, hasta lo que es responsabilidad mía, pues es de otras personas, ¿no? Ambas posiciones, pues no nos permiten ver qué es mío y de qué me puedo ocupar yo. Entonces, es creo que muy padre cuando me doy cuenta que esto me pertenece o que es algo que yo puedo, que está en mí modificarlo, porque entonces puedo empezar a vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Y puedo modificar estos patrones. Entonces, yo creo que sí, precisamente dentro de los patrones a veces entra la parte de atribución, ¿no? O sea, las personas que siempre culpan a los demás, no importa lo que haya sido. Es más, yo me tropecé y culpo al clima, porque el clima, ¿no? Me hizo que me tropezara porque es un mal día hoy y los días malos así me pasa, ¿no? Entonces, nunca lo atribuyo. Es el patrón, ¿no? O sea, eso puede ser una parte de mi patrón. El patrón sería que no asumo mi responsabilidad al respecto de lo que pasa. ¿Sería algo así? Claro, sería parte de un patrón también, ¿no? O al revés, todo lo que pasa, no, pues fíjate que mi hijo consume drogas, es mi culpa porque no fui buena madre, ¿no? Sí. Y bueno, hay muchos factores que influyen para que una persona empiece a consumir drogas, no puede ser todo mi culpa, ¿no? Claro. Entonces, creo que es bueno tomar, como dice Adriano, nuestra parte, lo que sí nos corresponde a nosotros. O sea, qué cosas sí hago yo y qué cosas no están en mis manos. Poder diferenciar eso. Por eso los alcohólicos usan esa oración, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Dame fuerza para aceptar lo que puedo, para cambiar lo que puedo, y aceptar lo que no puedo. Y la sabiduría para conocer la diferencia, ¿no? Es algo así. Hay una oración de serenidad que utilizan que creo que es muy clave porque precisamente habla de eso, ¿no? O sea, dame la serenidad, ayúdame a identificar lo que puedo cambiar y la serenidad para aceptar lo que no puedo. Entonces, ahí se nos confunde todo, porque digo, yo estoy controlando aquello que no puedo, ¿no? O al revés, no me estoy haciendo cargo de lo mío, me estoy haciendo cargo del otro, ¿no? Entonces, casi al marido le estoy queriendo cambiar su alimentación, lo estoy llevando con el psiquiatra porque está mal, porque me ocupo y todo, pero no me hago cargo de mí, ¿no? O sea, y lo que yo, o sea, lo que está en mí no lo cambio, ¿no? O viceversa. Me estoy atribuyendo todo a mí mismo y no le dejo responsabilidad al otro, ¿no? Entonces... Oye, Karen... Ay, perdón. Adelante. Voy, bueno, ok, rápido. No, es una idea rapidito. Me preguntaba si, sobre todo en esto de lo que hablamos y cómo, porque bueno, lo veo también bastante complejo, ¿no? Porque bueno, el patrón y puede haber otro patrón y entonces como una cadena ahí de patrones de conducta que pueden
llevar pues a que sea más difícil el identificarlo, ¿no? Ojalá y fuera así como que, mira, ahí está y listo, ¿no? Si no involucra muchas cosas. Pero si pudiera considerarse que la existencia de patrones de conducta positivos, o sea, bueno, a mí me toca ver también y algo que a lo mejor culturalmente hemos fomentado, ¿no? Y ahorita que hablabas del perfeccionismo. Y entonces como, bueno, yo soy perfeccionista y entonces mira mis trabajos he hecho, pero bueno, en lo que yo veo muchas veces este tipo de patrones de comportamiento, de conducta, el perfeccionismo, involucra mucho pues sufrimiento, porque pues el objetivo se va alejando, o sea, nunca me siento suficientemente bueno, eso involucra ánimo, expectativas, ansiedad, pero bueno, no sé si pudiéramos considerar que hay patrones que se puedan considerar positivos. Claro. Yo creo que definitivamente muchas de las, o sea, a veces, bueno, nosotros a veces estamos viendo este punto negro, ¿no? Pero en medio de ese punto, o sea, alrededor, pues tenemos muchos recursos, muchas cosas que precisamente reconocer el hecho de que si el día de hoy yo estoy aquí, o sea, deben de haber muchísimas cosas que yo he alcanzado, que yo he comprendido, que yo he logrado, ¿no? Para poder decir que creo que ningún ser humano podríamos decir que ha tenido la vida así como toda armónica, ¿no? Creo que a todos nos ha tocado pues tener que enfrentar diferente tipo de cosas y a veces por circunstancias que fueron ajenas incluso a nuestros mismos padres, etcétera, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, tenemos, incluso dentro de estos patrones que estamos hablando, curiosamente, hay un aspecto positivo, porque no por nada yo adquiero un patrón. O sea, un patrón normalmente cuando nació funcionó, sirvió para algo. Ajá, si yo no hubiera llegado, o sea, si yo no me hubiera esforzado por sacar esa calificación, imagínate cómo me hubiera ido con mis papás estos bueno, que se desquiciaban con las malas calificaciones. O sea, hubiera sido quizá un caos, ¿no? Entonces, en su momento fueron patrones positivos y por lo regular vemos que hay una parte que funciona de esto muy bien y que no queremos tocar porque decimos, bueno, también gracias a esto es que me he esforzado por alcanzar, ¿no? Pues ciertos logros en mi vida y no queremos quitar eso porque es quizá el problema con cuando se vuelven patrones, vamos a llamarle ya, en que no nos funcionan, ¿no? O que ya nos enferman, ¿no? Esos ya lo que tienen es que son muy rígidos, no me puedo salir de allá. Y no se adaptan a la realidad, o sea, a veces yo ya no sirve esto en mi situación presente y lo estoy queriendo aplicar igualito, ¿no? La misma fórmula. Pero dentro de un mismo patrón a veces hay muchos recursos, muchas cosas positivas, ¿no? Y claro, podemos tener, por el contrario, patrones que son muy positivos y que nos ayudan pues a lograr y a sobrellevar muchas cosas en el día a día. Creo que vale la pena también revisar eso. Sí, pero por supuesto, y fíjate que me ganó Adrián la pregunta, porque yo decía, ¿cómo será? ¿Habrán patrones positivos? Yo creo que los que nos ven también piensan o pensarán, bueno, no todo va a ser algo negativo en nuestros patrones, porque generalmente cuando llegamos a la terapia, la persona se enfoca en esos patrones negativos, ¿no? En el caso de que, bueno, en algún momento yo he estado también, o estoy todavía, porque a mí me encanta ir a terapia, aunque sea una vez al mes, y de repente como identifico esto negativo, pero dejamos de reconocer los que sí pudieron ser o son positivos para nuestro entorno y nuestra vida diaria. Pero bueno, ya nos contestaste muy claro que sí hay patrones positivos, entonces hay que tener en cuenta también identificar cuáles son estos que finalmente me sirven y son un beneficio para lo que tengo. Y un paréntesis, antes de todo esto, algo que me encantó mucho que dijiste es que pues finalmente estos patrones de conducta no son los que nos definen como personas. Y yo creo que esto lo quería señalar y rescatar porque se me hace súper importante que uno, esto le da la pauta para poder tener claro que puede haber un cambio en una persona. Porque de repente no sé si han escuchado, no va a cambiar, o nunca va a cambiar, o siempre va a ser igual. Toda su familia es así.
¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que el papá era infiel, el abuelito era infiel, entonces él pues es su naturaleza, o sea, está en su ADN, o sea, hasta eso dicen, ¿no? Entonces, Sí. claro, o sea, y no es tan así ahorita vemos, ¿no? O sea, no te define un patrón. Para nada te define un patrón. Yo creo que lo que somos es mucho más amplio que cualquier patrón o cualquier idea. Y tan es así que, pues, de verdad, o sea, si nos ponemos a revisar la realidad, tenemos una variedad de comportamientos y pensamientos y emociones todo el tiempo, ¿no? O sea, yo puedo un día en la mañana pensar, ay, no, mi vida es una basura, y al rato estoy pensando, wow, qué padre, la vida es maravillosa. O sea, todos nos pasa esto, los pensamientos son cambiantes, las emociones son cambiantes, la manera en que me comporto, hasta la persona que se considera la más irresponsable tiene momentos claves muy importantes donde ha tenido que ser responsable. Entonces, el problema, lo que les decía, es cuando me encuadro en que esto es, y eso es lo único que existe, ¿no? Pero en realidad tenemos, todo el tiempo estamos realmente sintiendo, pensando, y eso pues es algo que es normal, pues somos seres humanos, tenemos pensamientos, emociones, conductas, pero lo bonito es cuando ya empiezo yo a elegir, entonces yo soy libre de elegir, pues, qué de eso, ¿no? Cuándo lo utilizo, cómo lo utilizo, y también poder abrirme a nuevos aprendizajes, porque algo, pues creo que las neurociencias nos han regalado en los últimos años ha sido la posibilidad de darnos cuenta que incluso biológicamente, pues tenemos esta plasticidad que es eso, precisamente por eso se me ocurre la plastilina como esto moldeable, ¿no? De siempre aprender maneras nuevas de enfrentarme a las cosas, aprender nuevos idiomas, así como aprendo nuevas cosas, pues puedo aprender nuevas maneras de cómo sentirme y actuar, ¿no? Frente a las cosas. Entonces esto nos da una posibilidad increíble. Sí. Así es, Karen. Fíjate que, o sea, ahorita pensando, ¿no? Que podemos nosotros hacernos cargo de esa parte, ¿no? De ir transformando nuestros patrones negativos, obviamente. Y pues tomar como la frase de referencia, ¿no? Ese coraje, esa decisión, esa disposición de querer hacerlo. Porque realmente, desde mi experiencia, cambiar un patrón no es algo cómodo. No es algo que esté chévere y que esté bonito, o sea, realmente cuando uno se compromete a mirarse y a cambiar algo que te está quitando paz o te está quitando felicidad o el poder, porque a veces decidimos darle, como decía Adriano, culpamos a los demás de nuestro sufrimiento, ¿no? Entonces, eso es ceder tu poder y es un patrón que también lo podemos tener, ir culpando a la vida, a los demás, ¿no? Entonces, trabajar realmente y mirar que nosotros somos los co-creadores, los que estamos decretando, los que estamos agarrando esta parte. Sí, es un trabajo pues que a toda la gente que nos mira, ¿no? O sea, no se desanimen, sean constantes, vayan ustedes automotivándose, porque a lo mejor uno empieza este camino y el fulano te puede decir, ay, no, que ya ibas a cambiar, ahí está, no, que ya fuiste al retiro o no sé qué, ahí está, mira, es lo mismo, te sirvió una semana, ya no te funcionó. O sea, ¿quién no vivió cosas así, no? Que cuando decía, voy a romper esta, y ya luego la gente, pues puede comentar, pero a ti, pues, obviamente ese comentario te puede, pues, bajar los ánimos y todo, ¿no? O sea, es motivarnos, ser como que tomar esa decisión y embaucarnos, o sea, como que en ese camino no tan cómodo y bonito, pero que al final los resultados van a ser de verdad súper guau, ¿no? Entonces, por ahí. Sí, yo creo, Alicia, que es importante lo que estás diciendo, o sea, como saber que el camino de cambio, sí es cierto que tenemos que estar dispuestos a enfrentar cierta incomodidad y no necesariamente es un camino fácil. Sin embargo, vale la pena hacerlo. Creo que vale la pena como tomar este coraje, como decían en la frase, y empezar a también eventualmente a cosechar un poquito lo que empieces a sembrar hoy, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese punto, pues es algo muy satisfactorio, ¿no? Y yo creo que igual es un camino como paso a paso, como de mucho descubrimiento, ¿sí? Pero como de mucha paciencia también, ¿no? Porque es bien difícil que uno, reconocer el patrón, cambiar el patrón
porque hay una como delgada línea entre quiero cambiarlo o no quiero cambiarlo, o cómo me podría estar realmente afectando, o si ya me acomodé a este patrón, o cómo puedo hacerle. Generalmente cuando llegas a terapia, pues sí tienes ganas, ¿no? O la disposición de hacerlo, pero creo que ahí descubres más patrones y yo creo que platicando un poquito, porque yo imagino, Karen, que tú, la experiencia que has tenido en terapia, pues ha sido una experiencia donde has podido ver este crecimiento de la gente, estos cambios de repente y cómo este beneficio lo empiezan ellos a observar y a sentirse bien, a sentirse más a gusto, a sentirse diferente. Pero en esta experiencia, si tú puedes recordar alguno caso que tú digas, este sí estuvo así como complicado hasta para mí, o no sé, algo que tú hayas pensado o considerado como más complejo, no sé cómo explicarlo, o sea, como que el que tú digas más raro, más, no lo sé, pero por allá va mi... Difícil. Como un caso de Ajá. éxito con esto. Uh-huh. Bueno, sí, puedo dar un ejemplo. Bueno, esta es una chica que, bueno, para empezar, el diagnóstico que ella tenía, ¿no? Tenía un trastorno de personalidad, lo cual hace un poquito a veces más desafiante, ¿no? Al terapeuta de su trabajo, pero al final, bueno, una de las cosas que ella tenía es que era muy inestable emocionalmente, ¿no? Todo el tiempo, a veces caía en depresiones muy fuertes, luego a veces estaba como con mucho ánimo, entonces tenía mucha ansiedad por cuestiones relacionadas con la escuela o decisiones que ella tenía que tomar, estaba en una relación de pareja como en donde pues, pues se daban ciertas situaciones en donde ella no se sentía contenta, habían a veces intentos de quitarse la vida y se lastimaba a veces, ¿no? Entonces, no le veía mucho sentido a la vida en general, o sea, su visión era bastante negativa hacia el futuro y siempre que pensaba en el futuro, pues le daba mucha ansiedad, ¿no? Porque no se sentía capaz de enfrentarse a ningún futuro que ella pudiera pensar, ¿no? Hablando de patrones de conducta, más o menos el patrón que ella tenía o traía era que cuando ella se enfrentaba a ciertas situaciones que ella interpretaba como muy difíciles, ¿no? Digamos que su primer mecanismo era ver cómo salir de esa situación, pero desgraciadamente sus medios siempre era, o su patrón de conducta, digamos que siempre era a través de lastimarse a sí misma o pensar en la muerte, o sea, como que siempre por ahí se iba, ese era el patrón. Entonces se enfrentaba a algo y pues habían lesiones que se hacía a sí misma, habían ideas de muerte. Y bueno, entonces eso era lo que se repetía. Conforme fuimos descubriendo estos, bueno, parte de los patrones que era y era otro en donde ella siempre sentía que pues era incapaz, que era insuficiente, ¿no? Que eso le hacía mucho como resguardarse y evitar. Pues ya empezamos ya a trabajar un poco en que ella se fuera enfrentando y cambiando un poquito la perspectiva desde donde ella estaba viendo las situaciones que le ocurrían. Trabajamos mucho la capacidad, que era esta parte incómoda que estaba diciendo Lizzy, de la capacidad de enfrentarme a lo desagradable, porque de verdad su tolerancia a lo desagradable era cero. O sea, cuando yo sentía que estaba por hacer una presentación, a veces le daban ataques de pánico y ella lo que hacía se iba a veces de la escuela y se tomaba pastillas, ¿no? Entonces, el caso es que no, trabajamos mucho esa tolerancia, ¿no? A su malestar, a sentir la incomodidad. Creo que es una habilidad de vida, ¿no? El hecho de poder saber que en esta vida va a haber malestar y poder tener el recurso y la habilidad de decir, bueno, pues yo puedo tolerar esta sensación, ¿no? Incómoda. Y total que conforme fuimos avanzando en la terapia, pues bueno, hubo mucho cambio, ella ya se estabilizó, estuvo o sea, bueno, ya tomó la decisión también de una relación de pareja que era mucho más, o sea, donde había más reciprocidad, ¿no? Pues obviamente toma una decisión, porque sí cambió, sí decidió cambiarse de la carrera en la que estaba, y estos agobios así tan terribles del futuro se volvieron como ideas muy positivas que ella tenía acerca de su futuro. Terminó su proceso, y me vino a ver como, vamos a decir, yo siempre hago un seguimiento, ¿no? Como más o menos 6 meses después.
y me vino a ver como 6 meses después de que habíamos ya terminado su proceso. Pues estaba muy contenta, o sea, ya había, pues digamos que ya estaba empezando otro proyecto, su visión hacia el futuro ya mucho más positiva. Pues realmente, o sea, para mí el ser testigo de este tipo de cosas, ¿no? De ver a alguien que realmente, pues incluso estaba en una situación muy complicada y ver que ahorita ya puede sentirse dueña de sí misma, tener herramientas, porque siempre revisamos, bueno, ¿cómo lo logras? Porque no es milagro, o sea, de repente, o sea, no hay magia, la terapia no es mágica, o sea, hay algo que esa persona está haciendo que le está dando ese resultado, ¿no? Entonces, el revisar que ella cuando se enfrentaba a dificultades ya tenía otras cosas que ella hacía y aplicaba y pensaba, ¿no? Entonces, pues este sería un ejemplo, ¿no? De alguien que realmente salió de este patrón de evadir cualquier cosa que la hiciera sentir mal a través, en este caso, de lastimarse y todo, y encontrar maneras de enfrentarse y solucionar los problemas que ella tenía, se le enfrentaran en la vida, que es lo que ella ahora hace, ¿no? O sea, cuando tiene una situación, pues la enfrenta. Y ya tiene esas habilidades, ya aprendió otras maneras de cómo enfrentarse a las cosas. Y cuando siente mucho miedo, pues siente mucho miedo, pero también sabe regular sus respuestas de su cuerpo y se siente más confiada de cómo bajar su ansiedad, ¿no? No sé si sirve como ejemplo. Sí, claro. No, sí, sobre todo yo creo que hablando en este tipo de casos en donde, por ejemplo, al hablar de situaciones que están relacionadas con la personalidad, o sea, que estamos hablando de padecimientos o formas de enfrentar o afrontar problemas en el día a día, como parte del desarrollo de esa persona, pues es algo que genera muchos inconvenientes y muchos justo problemas en cuanto a la parte de la adaptación para su medio laboral, para su medio social, pareja, familia, ¿no? Entonces, son aquellos, digo, también en la parte médica, aquellos padecimientos que resultan más difíciles de apoyar, justo porque involucran, pues, una gran gama de síntomas y de manifestaciones, ¿no? Entonces, qué bueno que pongas ese ejemplo también como en la parte pues la esperanza, ¿no? De que podemos obtener resultados positivos. Sí, es increíble. La verdad que a mí, para mí los trastornos de personalidad son muy desafiantes, pero por lo mismo que son desafiantes, cuando ves, o sea, cuando realmente les digo, cuando esta persona empieza a cosechar lo que siembra, para mí es así como, wow, o sea, de verdad mucha admiración del trabajo que ha hecho esta persona para poder realmente cambiar totalmente su historia, ¿no? O sea, porque de verdad, o sea, creo que de las cosas más gratificantes, al menos para mí, del trabajo que hago como psicóloga, es ser testigo de eso. O sea, eso para mí es el regalo más grande, ¿no? Ver a alguien que realmente cambia, ¿no? O sea, realmente sí logra todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Entonces, creo que considerando, como está diciendo Adrián, o sea, lo complejo que es una persona que tiene un padecimiento de este tipo, pues creo que eso también, quizá a los que nos escuchan, también nos da esperanza de saber que pues siempre se puede, o sea, claro, siempre se puede, ¿no? Aún teniendo un problema de personalidad o no teniéndolo, lo puedo hacer. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver, yo creo que con, ahora sí que tratamientos acerca de la conducta, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento pueda existir a partir de la psicología, desde la psicoterapia, para patrones de conducta? O sea, yo puedo llegar y decir, ay, vengo por un... Bueno, generalmente no llega la gente diciendo, vengo por un patrón de conducta. Claro, claro. Descubriendo ahí, pero ¿con qué es lo más frecuente que llega a una persona? Y de ahí pues ya pueden descubrirse o pueden irse viendo estos patrones de conducta. ¿Cuáles son las situaciones por las que una persona puede llegar a terapia? Claro. Por lo regular, cuando una persona llega a terapia, está teniendo, como dices, normalmente nadie viene y te dice, tengo un patrón de conducta, ¿no? O sea, como que esa quizá ya es una cosa que nosotros los psicólogos decimos, ¿no? Pero pero la persona normalmente tiene un sufrimiento de algo, ¿no? Ya sea, por lo regular las emociones, así como nos hacen, o sea, siento que son como muy buenas para ayudarnos a identificar cuando algo pasa, ¿no? Porque las emociones es algo que es muy fácil de saber que a lo mejor no sé cómo se llama la emoción, pero sé que me siento mal, ¿no? Entonces, por lo regular, esa emoción, ¿no? Esa sensación incómoda que estoy sintiendo, tristeza, enojo, a lo mejor estoy sintiendo ansiedad, ¿no? Me permite llegar a buscar
algo para sentirme mejor. Entonces, en ese proceso a lo mejor descubrimos que hay un patrón conductual o no, o sea, o no uno que me esté perjudicando, ¿no? O sea, no necesariamente quiero generalizar que todos en algún momento nos estamos saboteando, ¿no? Pero creo que lo primero es, casi siempre pues las personas llegan sintiendo un malestar. Entonces, yo puedo estar haciendo de mi vida lo peor o lo mejor, pero mientras no me duela, como que no reacciono, ¿no? Ujú. Casi siempre estas cosas primero duelen, y cuando duelen es cuando llego, ¿no? Y entonces creo que sería una buena pauta para identificar, ¿no? O sea, saber cómo me estoy sintiendo puede ser a veces una buena pauta. O sea, o cómo tiendo a sentirme más frecuentemente, también puede ser una pauta, ¿no? Cómo tiendo a percibirme con más frecuencia, cómo tiendo a actuar, y a lo mejor darme cuenta qué de estas emociones o qué de estas formas de reaccionar o de responder me ayudan o me perjudican, ¿no? Entonces, si yo tengo claro cuál es mi objetivo, ¿no? O sea, empezar a plantearme, siempre un ejercicio bueno es plantearme, pues, como cuáles son los objetivos como persona, ¿no? Que yo puedo tener, cuáles son los valores que yo tengo como persona, ¿no? Y qué tanto yo estoy caminando hacia allá. Si me doy cuenta que estoy yendo para otro lado, pues eso ya es un indicador también. Y un poco también la parte emocional que ya decía, ¿no? Y pues bueno, yo creo que sí, ya de una vez que hay bueno, en el caso de la terapia y todo, pues hay un diagnóstico y todo, pues ya podemos saber un poquito más sobre qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Oye, Karen, mira, el tiempo pasa volando aquí, ¿eh? Sí, ya vi. El tiempo pasa rapidísimo, pero sí nos gustaría que puedas compartirle a los que nos ven, porque ahora sí que nos pueden ver en el estreno a las 4:30 de la tarde los lunes, o nos pueden ver en la noche, en la madrugada, a la hora que ellos quieran, por las redes sociales. ¿Qué le podrías recomendar a estos que nos ven, a estas personas que nos ven, estos que nos ven aquí en Viviendo tu Mundo al 100? ¿Qué podrías recomendarles para que puedan identificar y en este caso cambiar algún patrón? Ok. Pues mi recomendación es muy sencilla. O sea, para mí una cosa muy simple es toma una hoja de papel. Empieza por escribir cómo visualizas un poco, cómo visualizas tu vida, ¿no? ¿Cómo quieres que sean tus relaciones? ¿Cómo quieres que sea tu entorno de trabajo? ¿Cómo quieres que sea como tu entorno personal, de autocuidado, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya que tengas eso escrito, revisa en qué punto te encuentras ahorita, ¿no? Entonces, ¿estoy en ese camino o no estoy en ese camino? ¿O estoy muy lejos? ¿O estoy incluso yendo camino contrario? Entonces, ya que escribiste tu objetivo, escribe cuál es tu estado actual, en dónde estás hoy, ¿no? No, pues yo visualizo llevándome con las personas armónicamente, con mis hijos, pero mi realidad en este momento es que todo el tiempo siento que mis hijos me rechazan, que siento que me desaprueban, siento que, ¿no? Bueno, ok, ese es tu estado actual. Ya teniendo eso, otra cosa que podemos empezar a hacer es, entonces, encontrando cuál es esa distancia en mis emociones, conductas y todo, ver cuáles de ellas a lo mejor he repetido, y ahí nos podemos ir hacia el pasado, un poco revisar, bueno, ¿qué tanto de todo esto lo he sentido antes, lo he vivido antes, lo he hecho antes, ¿no? Para identificar si hay un patrón o no hay un patrón, ¿no? Bueno, entonces ya que tenemos eso, como les dije, separar sería mi segundo paso. Segundo paso, sepáralo. Ya que me di cuenta que sí, en efecto, me he estado saboteando. Durante años digo que quiero estar sano, pero todo el tiempo estoy compulsivamente a lo mejor consumiendo sustancias o cosas. Bueno, pues ya sabemos que ahí puede ser que estoy con un patrón. Bueno, voy a detenerme. Me separo del patrón, me doy cuenta que, es más, háblale en tercera persona. Mi patrón dice que no puedo resistir consumir un cigarro, o no puedo estar en paz, y no, ok, bueno, todo, ¿qué pienso, qué siento, qué todo? Un siguiente paso es replantéalo, o sea, ¿cuál puede ser otra realidad que no estoy viendo, ¿no? Y un cuarto paso muy importante es empieza a tener, imagínate que vas a empezar a arrebatar experiencias de la vida que sean
no compatibles con las creencias de tus patrones, ¿no? Entonces, si tu patrón dice que no eres bueno para nada, empieza a hacer cosas en donde eres bueno y apúntalo, date cuenta que lo logras. Si tu patrón dice que las personas no te quieren, empieza a hacer un inventario de la gente que sí te quiere, ¿no? Si tu patrón es de querer ser perfecto, pues empieza a equivocarte o a darte cuenta cuando te equivocas realmente qué pasa. O sea, actúa diferente. Si piensas que no puedes tolerar el dolor, empieza a enfrentarte a situaciones que sabes que son complicadas y ve cómo las enfrentas, ¿no? O lo que decíamos hace un rato, ¿no? No puedo tolerar este malestar, pues empieza a quedarte un minuto nada más tolerando la sensación de ganas de fumar o ganas de a lo mejor de lastimarme y ve cuánto puedes aguantar, o sea, empieza a guardar evidencia de que sí puedo, ¿no? Y esa va a ser la parte más incómoda, pero prácticamente esa parte creo que es muy importante, empezar a guardar experiencias contrarias a mi patrón. Qué bueno. La verdad es que está súper interesante y en esta parte en la que nos das estas últimas recomendaciones, creo que con eso englobamos prácticamente todo lo que puede representar esta parte de la autorreflexión, ¿no? Pero bueno, como solemos manejarlo como ese automonitoreo, ¿no? De parar y entonces revisar cómo estoy y cómo me estoy sintiendo, hacia dónde voy, porque eso nos va a permitir acercarnos y reflexionar hacia ese cambio que evidentemente, como cualquier otro crecimiento, puede generar dolor, pero pues justamente considerarlo, ¿no? Que pues para crecer, para avanzar, para atrevernos a tener estas nuevas experiencias, pues se requiere acción y entonces buscar como ese movimiento. Yo creo que, bueno, me voy adelantando como para despedirme. Yo te quiero agradecer particularmente, Karen. Para los que nos escuchan, o sea, me es importante también mencionar que Karen tiene un equipo y Karen también está muy comprometida en la parte de difundir y de acercar información hacia todas las personas que pueden estar cerca de un proceso de terapia, pero también para aquellos que no lo están. Entonces, bueno, supongo, y al contrario, me gustaría que Karen nos hable un poquito de todos estos en vivos y todos estos cursos que también manejan como parte del instituto, en donde, bueno, ellos no únicamente hablan de temas como específicamente de terapias, sino de toda una serie de temas que nos acercan y que nos hacen estar en contacto con las emociones, que es una también de las recomendaciones para que nosotros podamos ir avanzando. Muchas gracias, Karen. Sí, claro. Sí. Pues bueno, ahí en el instituto, pues bueno, tenemos ahora sí que diferentes áreas, psicólogos que están en el área de neuropsicología, de terapeutas cognitivo-conductuales, terapeuta familiar, en fin. Entonces somos un equipo y sí, por Facebook nos pueden seguir, Instituto de Desarrollo Humano y Bienestar. Y cada 15 días hacemos un en vivo con diferentes especialistas. El siguiente, si no me equivoco, va a ser sobre temas de obesidad. Tenemos una experta en temas de obesidad, la psicología de la obesidad. Entonces, pues bueno, cada 15 días ahí pueden ver que estamos dando estos en vivos. Vamos a tener también la próxima semana un masterclass, igual gratuito para personas que quieran. Esto está dirigido más a terapeutas, a psiquiatras. Vamos a estar hablando acerca de la depresión y precisamente los ciclos que se generan en la depresión, cómo trabajar con la evitación, con los síntomas más frecuentes. Esto también es gratuito y pues bueno, estamos por empezar un diplomado también en depresión con manejo de TCC para profesionales. Perfecto, qué maravilla, es muy bueno saberlo. Muchas gracias por tu invitación. Sí, de nada. Y bueno, Karen, yo te quiero hacer una pregunta, la última pregunta, lo prometí. Es la pregunta con la que cerramos este programa. Karen, se la hacemos a todos nuestros invitados y queremos que nos puedas compartir, Karen, cómo tú vives tu mundo al 100. Pues en mi caso, creo que me he enfocado mucho en identificar cuáles son las cosas que a mí me gustan y que a mí me hacen sentir bien. Para mí eso ha sido muy importante, o sea, el autoconocimiento, ¿no? El realmente evaluar, oye, ¿qué tipo de música me gusta más, no? ¿Cuál me hace sentir contenta? ¿Cuál no me hace sentir contenta? ¿Qué cosas o sea, qué personas, ¿no? Me hacen, o sea, como que después de hablar con ellas me siento bien. Por ejemplo, ¿qué actividades son las que más me estimulan o las que más me hacen sentir bien conmigo misma? Entonces, como que para mí ha sido muy importante ese proceso de identificar aquello que me hace sentir bien,
porque yo ya sé que voy a tener momentos complicados y momentos en donde me voy a bajonear y todo, pero también sé cuáles son las cosas que me hacen como poder precisamente salirme de esos patrones y poder empezar a moverme en otra, como en otra sintonía, por decir, ¿no? Y otra cosa que para mí fue útil fue lo que les dije de hablarle en tercera persona a mi patrón. O sea, cuando yo identifiqué como que cuál era el que yo traía, a mí, yo tenía como que la idea como que un fantasmita, de así me lo imaginaba yo, ¿no? Entonces decía, ya te caché mi fantasmita, ¿no? Entonces como que eso me hacía inmediatamente identificar que ya estaba yo a punto de caer al círculo vicioso que ya traía, ¿no? Y poder entonces tomar decisiones distintas, porque de verdad es tan, como lo decía mucho Lizzy, ¿no? O sea, lo complicado que es a veces eso. O sea, no te das cuenta y otra vez ya estás cayendo en lo mismo y según tú no, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son cosas que a mí me han servido. Bien, pues muchas gracias, Karen. Y bueno, yo me despido, te agradecemos, Karen, pues el que hayas aceptado el estar aquí con nosotros en su programa Viviendo tu Mundo al 100. Y les recuerdo las redes sociales rápidamente. Estamos en Facebook como Viviendo tu Mundo al 100, en Instagram como @Viviendo tu Mundo al, y en YouTube como Viviendo tu Mundo al 100. Ahí pueden encontrar los programas, los pueden compartir, eso me encanta ya de las redes, que se quede el programa ahí conservado para que no haya el pretexto de que no pude ver lo que era, que el horario, que el trabajo, no, lo podemos ver, podemos etiquetar a nuestros amigos, compartirlo con la gente que a lo mejor lo pueda necesitar. Y bueno, ya saben que nuestra casa son los lunes a las 4:30 por el Facebook Live de la revista Peninsular. Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, busquen el número de la revista de Viviendo tu Mundo al 100, que es una nueva, desde hace, ya creo que vamos por el número 3. La tercera edición. La tercera edición de la revista Viviendo tu Mundo al 100, que es una revista sobre bienestar y continuar esto que estamos haciendo por aquí, y qué bueno el poder pues compartir con otra institución, con otros profesionistas, con otros colegas, este tipo de charlas y saber que también ahí hay espacios que la gente o el público en general puede acudir, y también los profesionistas de la salud podemos pues tocar por allá una puerta y seguir aprendiendo, seguir creciendo, etcétera. Y bueno, por mi parte es todo. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales como terapeuta individual y de parejas, Wilber Romero. Por ahí están mis datos, y los que quieran, ya saben, algún tema, que vuelva algún invitado, inclusive si quieren y no con Karen, pues nos pueden también dejar por ahí la pregunta y nosotros les podemos compartir pues las redes sociales y el número donde puedan localizar, ir a terapia, ir a cursos, todo lo que pues ofrece el instituto. Y bueno, yo pues me despido y nos vemos la siguiente semana. Y recuerden que vivir tu mundo al 100 no es vivir perfecto, es vivir pleno. Bueno, pues muchas gracias. Yo me despido, te agradezco mucho, Karen. Seguimos en contacto. De verdad que muchas gracias por este programa tan interesante y por todo lo que ofrece el instituto, y qué bueno que estés pues tan comprometida. Yo soy Cis Salas y espero que pasen una linda tarde. Gracias a ti, Cis. Bueno, pues yo también me despido. Soy Lizzy Ávila, tanatóloga, y Karen, muchísimas gracias por compartir. Y pues a toda la gente bonita que nos vio el día de hoy, pues tengan ese coraje y la decisión de poder hacer cambios importantes. La verdad que yo me quedo con esto y espero que ustedes hagan esa introspección y puedan pues tomar decisiones y comprometerse, ¿no?, con esas decisiones que son un camino de crecimiento. Hasta luego. Gracias, Adrián. Nos vemos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Otra vez, gracias, Karen. Gracias a la revista Peninsular. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Los felicito. A ti por aceptar, la verdad. Después de hoy, ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante.